La década del 70 empieza con la presidencia de Marcelo Levingston. En ese mismo año, la agrupación de montoneros secuestra y asesina a Pedro Aramburu. Levingston duró un año y tomó el cargo de presidente Alejandro Lanusse en 1971. El 22 de agosto de 1972, en la madrugada en Trelew, Argentina, asesinaron a 16 miembros de distintas organizaciones peronistas y de izquierda. En 1973, Héctor José Cámpora, nominado por el Partido Justicialista, principal partido que integró un frente electoral denominado Frejuli, Cámpora triunfó en las elecciones presidenciales. El 20 de junio de 1973, Perón regresó definitivamente a la Argentina. Poco después, Cámpora y el vicepresidente Solano Lima renunciaron a pedido de Perón para permitir nuevas elecciones. Asumió entonces el presidente de la Cámara de Diputados, Lastiri, quien convocó a elecciones de presidente y vicepresidente. Perón eligió a su esposa Isabel como su compañera de fórmula. El 23 de septiembre de 1973 venció la fórmula encabezada por Perón con el 62%. Perón, enfermo desde ese tiempo, falleció el 1 de julio de 1974 e Isabel asumió la presidencia ese mismo día. En la mayor parte del Cono Sur se impusieron dictaduras institucionales. Esto significaba que las Fuerzas Armadas, compuestas por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, se repartieron las oficinas estatales y se hicieron cargo del gobierno. En los años 70, la técnica de la desaparición forzada de personas se sistematizó, por lo que constituyó un terrorismo de Estado. Esto quiere decir que el Estado de Derecho, cuyo deber era proteger a los ciudadanos, se reemplazó por un nuevo tipo de Estado que ejercía el terror sobre la población. Su principal objetivo era silenciar a una sociedad civil que desde los años 50 se había movilizado de forma cada vez más independiente. Entre 1960 y 1968, en diferentes países de Latinoamérica, se sucedieron varias protestas militares contra gobiernos elegidos democráticamente. Tenían el apoyo de Estados Unidos. Las dictaduras militares del Cono Sur impusieron un estado burocrático autoritario para disciplinar a las clases populares y reprimir sus protestas. Entre marzo de 1976 y diciembre de 1983, la Argentina atravesó uno de los periodos más oscuros. Durante más de 7 años, el país estuvo en manos de una dictadura que se caracterizó por una brutalidad extrema. Miles de personas fueron perseguidas, torturadas y asesinadas. La medianoche del 23 de marzo de 1976, la presidenta María Estela Martínez de Perón y su secretario privado José López Rega abordaron en la terraza de la Casa Rosada el helicóptero que debía trasladarlos a la residencia de Olivos. Los reporteros gráficos levantaron sus cámaras y registraron el despegue del helicóptero, una imagen que se convirtió en uno de los símbolos de la caída del gobierno constitucional. El 24 de marzo a la madrugada hubo una junta militar integrada por los comandantes en jefe de las tres armas, el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, y dio inicio a una nueva etapa que se denominó Proceso de Reorganización Nacional. El 24 de marzo, la Junta emitió un acta en la que fijó los propósitos de la dictadura: restituir los valores esenciales del Estado, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico. El ministro Martínez de Oz consideraba que el problema central de la economía argentina era su falta de crecimiento y la elevada inflación. Uno de sus principales objetivos era terminar con la inflación. Recurrió a la toma de préstamos de organismos de crédito internacional y de bancos extranjeros, estableció el congelamiento de los salarios. El plan económico de la dictadura parecía haber alcanzado algunos de sus objetivos. Sin embargo, la inflación no se detenía. En 1979, el problema de la inflación se le sumó el estancamiento industrial y el consecuente aumento del desempleo. En mayo de 1977 nació el Grupo de Madres de Plaza de Mayo, integrado por madres de personas desaparecidas, convirtiéndose en el más activo sector en oposición al gobierno. El 2 de abril de 1982 se produjo la Guerra de las Malvinas entre Argentina, queriendo recuperarlas, y Gran Bretaña. La Fuerza de Tareas Británicas llegó al Atlántico Sur y comenzó el enfrentamiento, con consecuencias como el hundimiento del ala
de Lara, general Manuel Belgrano y el destructor británico Sheffield. La guerra terminó el 14 de junio con la regresión de la Argentina debido a la falta de entrenamiento y carencia de armas, marcando el derrumbe político del régimen. Las elecciones presidenciales de 1983 fueron las primeras en las que un candidato radical derrotó a un peronista. Alfonsín ganó con el 51,7% e Italo Luder con el 40,1%. Alfonsín asumió su cargo el 10 de diciembre de 1983. Una de sus primeras medidas fue formar la CONADEP en 1983 para aclarar e investigar la desaparición forzada de personas durante la dictadura, dándole origen al informe Nunca Más, donde se estimó que hubo más de 8.960 desaparecidos y los secuestrados eran llevados a centros clandestinos donde eran torturados en condiciones humillantes por las Fuerzas Armadas. En 1985, los excomandantes de las Fuerzas Armadas fueron procesados y condenados a prisión. No obstante, el terrorismo de Estado tuvo un límite a partir de 1986. Los sectores militares obligaron al gobierno a poner freno a las denuncias. Así, en 1986 se promulgó la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida, ya que los miembros de las fuerzas que estaban debajo del cargo de coronel durante el terrorismo de Estado y la dictadura no podían ser castigados porque solo se limitaron a obedecer las órdenes dictadas por sus superiores.